Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta ciertos Luis, buenos criterios. días. Buenos días. Vamos a respetar algunos criterios para cada una de las sesiones. ¿Y chicos? A ver, hay que tener en cuenta que cada uno de ustedes tiene 5 minutos de tolerancia para el ingreso de cada una de las clases. Pasado esos 5 minutos se inicia la sesión y claro está que pueden seguir ingresando, pero ya el micro apagado por completo. ¿Sí? Y la justificación de su tardanza o por las dificultades que han tenido, lo hacen a través del chat de aquí del Meet, para yo tener conocimiento. ¿Ya? Otra de las indicaciones claras es que si alguno de ustedes está conectado desde otro dispositivo que no estén sus datos completos, lo va a manifestar aquí en el chat, ¿no? Lo coloca tal, mis datos tal, estoy desde tal cuenta, ¿cierto? Para no tener inconvenientes al momento de corroborar la participación. ¿Ya, chicos? Sí, ahora también pueden, están aptos para poder participar y activar su audio, que es muy importante, sí, que cada uno de ustedes participe en la sesión, sí, pero de forma ordenada, ¿no? Haciendo uso de la manito. Ya aquí en el Meet tiene la opción de la manito para poder levantar la mano y de acuerdo a cómo cada uno de ustedes levante la mano, mi persona les va a dar la autorización para que ustedes se puedan activar su audio, ¿sí? Y así poder participar, ¿ya? Porque si no, todos en conjunto van a activar su audio y no se les va a entender ni comprender. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí, chicos? Muy bien. Qué bueno que quede claro. De chicos, entonces, dicho estas indicaciones, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de la famosa morfología. A ver, ¿alguno de ustedes habrá escuchado este término? ¿O es la primera vez que escuchan? ¿De qué creen que hablaremos? Mis buenos días. Para mí es la primera vez. Ya.
Muy bien. A ver, veo que es la primera vez que vamos a o van a desarrollar esta terminología. A ver, cuando nosotros hablamos de la morfología, nos vamos a entrar a analizar profundamente la palabra, ¿no? La palabra, ¿cierto? Si bien es cierto, hemos conocido o conocemos muchas de las palabras que existen por sí solas, ¿no? Que no derivan de ninguna otra, ¿no? Eso, por ejemplo, es la palabra pan. Yo tengo la palabra pan. Si yo te pregunto y te digo, a ver, ¿la palabra pan derivará de alguna otra palabra? Profesora, disculpe, active su pantalla, no sale. ¿No están observando mi pantalla? No, No, profesora. Miss. No. Qué No. raro, porque sí estoy compartiendo. A ver un ratito. Ahora, Me sale lo mismo que el anterior, o sea, sale docente, Galán Coral Yulisa, ya, Tepa, eso es lo que les estoy compartiendo, chicos, porque recién Sí, estamos eso, en la introducción. sí, eso, a mí me sale eso, sí. ¿Cómo? Sí sale, sí se ve la pantalla. Ya, eso es lo que les estoy compartiendo, chicos. Ya, porque recién estamos en la introducción del No, tema. ya, profesora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les decía, Está bien, Miss. yo tengo la palabra morfología, ¿no? Entonces, como les decía, cuando hablamos de la morfología, vamos a hablar sobre cómo es que las palabras se han ido formando, ¿ya? Cómo es que existe cada una de las palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto y te digo, la palabra pan, ¿existe gracias a otra palabra o existe por sí sola? ¿Mm? Por sí sola, Miss. Por sí sola, porque la palabra pan no deriva de ninguna otra palabra, ¿cierto o no? A diferencia de cuando yo te digo, por ejemplo, la palabra panadería. Si yo te digo, por ejemplo, la palabra panadería, la palabra panadería, ¿existe de alguna otra palabra? ¿O deriva de otra palabra? Deriva de la palabra pan, Miss. Exacto, deriva de la palabra pan. ¿Ya? Esa es la diferencia y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo es que las palabras, por ejemplo, pan, panadería, panadero, salero, se han ido formando cada uno? ¿Cómo es que se forman estas palabras? ¿Ya? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y es lo que estudia la morfología. La morfología estudia ello, ¿no? La formación de cada una de las palabras. ¿Ya, chicos? Sí, a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos grupos de palabras, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo. Tengo la palabra, por ejemplo, boca, tengo la palabra calle,
tengo la palabra mata, tengo la palabra mosca, ¿cierto? Entonces, pero si yo formo, por ejemplo, o uno estas dos palabras, uno la palabra boca más calle, ¿qué palabra estaré formando? Bocalle. ¿Bocalle? Calle, boca. A ver. ¿Qué palabra está al inicio? Vocabulario. Boca. ¿Vocabulario? Boca. La palabra boca. Y luego le sigue calle. Entonces, si yo uno boca más calle, ¿qué palabra formaré? Boca calle. Formaré la palabra boca calle. ¿Ya? Ahora, yo tengo mata y mosca. Mata. Matamosca. Mosca. Formaré la palabra matamosca. Luego tengo la palabra zapat, macería. ¿Qué Zapatería. formaré? Zapatería. Zapatería. ¿Ya? Luego tengo la palabra pan y adero. ¿Qué formaré? Panadero. Voy a formar panadero. Entonces, si se dan cuenta, hay dos tipos de formación. Tengo boca y calle, mata y mosca, zap y aérea. Pero en el caso de las dos primeras palabras, por ejemplo, si yo uso o empleo las palabras por separado en una oración, ¿tendrán sentido? No. No. No, Miss. ¿No tendrán sentido? Sí, Miss. Sí, tendrían sentido. Por ejemplo, yo quiero usar la palabra boca por sí sola. ¿Tendrá significado? Sí, Miss. Miss. Sí, Miss. pero si yo quiero usar zapat o hería de forma separada, ¿tendrán sentido? No, Miss. no. No tiene sentido. Entonces, ahí me percato que hay dos formas o dos tipos de formar una palabra, ¿ya? Entonces, la formación de palabra va a tener ciertos elementos. Para yo formar una palabra, debo de tener en cuenta ciertos elementos. ¿Cómo es el primero de todos y el principal? Es la raíz. La raíz es la parte principal de cada palabra, el cual tiene la base de significación. ¿Qué quiere decir? Que en base a la raíz yo tengo mi palabra, o sea, el significado de la palabra que se forma con una raíz va a tener relación con ello, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la palabra perro. Pero la raíz de la palabra perro, ¿cuál será? Claro, ¿cuál será? Perrito. No, ¿cuál es la raíz? Exacto. ¿Y qué significa la palabra perro? Perrito. No, ¿qué significa? Significa mamífero doméstico de la familia de los cánidos. Entonces, si yo le agrego a la raíz le agrego ito, ¿qué formaré? Perrito. Perrito. Formaré la palabra perrito. ¿Y qué significará perrito? Un perro pequeño. Perro pequeño. Un perro pequeño, animal mamífero pequeño. Pero si yo le agrego aso, ¿qué formaré? Perrazo. 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 ¿Y cuál será el significado? ¿Será Es un perro grande. animal mamífero grande? ¿Y perrera? Es un lugar donde llevan a los perros. Lugar donde se cuidan o crían a los Perros. Entonces, si se dan cuenta, las tres palabras que he formado tienen relación con el significado principal de la palabra, ¿o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí tiene relación. Entonces, a ello es lo que nos refiere.
lo que nos referimos, ¿no? La base de significación. Entonces, la parte importante, ¿cuál es? Per. Raíz. No, ¿cuál es la base raíz, principal Miss. de una palabra? ¿De una Per. formación de una palabra? La La raíz. Perro. La raíz es la parte principal para la formación de una Es la de una raíz, Miss. ¿ya? Muy bien. Esa es la parte principal, ¿no, chicos? Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pero por ejemplo, para yo formar perrito, perrazo, perrera, ¿qué he tenido que agregar? He tenido que agregar otras palabras, ¿o no? Le he agregado Sí, Miss. hito, le he agregado aso, le he agregado era, ¿cierto? Sí, Miss. Entonces, a estas palabras que yo le añado a la raíz, también se les va a denominar con un nombre y van a tener significado, ¿ya? Por ejemplo, es por ello que se divide la familia de palabras, ¿ya? Se diferencia en familia de palabras, ¿no? De acuerdo a la formación que hemos visto al inicio, ¿no? Vamos a tener palabras primitivas y palabras derivadas. Cuando yo digo que tengo una palabra primitiva, por ejemplo, cuando esa palabra no deriva de ninguna otra palabra. O sea, ¿qué quiere decir? Que existe por sí sola. Y también se le conoce como raíz, ¿no? En el caso de pan, por ejemplo, pan es raíz de palabra, ¿cierto? O, por ejemplo, sal. ¿Sal es raíz o no? Sí, Miss. Sal, porque a partir de la palabra sal se forma recién, ¿qué cosa? La palabra, por ejemplo, salero, ¿sí? Sales, ¿cierto? Entonces, a ello nos referimos. ¿Ya, chicos? Y palabras derivadas son aquellas palabras que se forman a partir de una palabra primitiva o de una raíz, ¿no? Que van a tener la misma raíz y su significado va a estar relacionado con ella. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, palabra primitiva es palabra que existe por sí sola, que no deriva de ninguna otra. Palabra derivada son palabras que han sido formadas usando una raíz y sus complementos, ¿no? Entonces, es por ello que para yo formar estas nuevas palabras voy a usar morfemas. ¿Qué son los morfemas? Los morfemas es la parte más pequeña de una palabra, el cual es capaz de expresar por sí sola, dice, un significado. O sea, que los morfemas tienen significado, sí tienen significado, pero para la formación de la palabra, ya eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, puede ir, dice, delante o detrás de la raíz de una palabra, sirviendo así como sufijo o prefijo. En ambos casos, dice, ¿qué va a suceder? Va a modificar el significado de la palabra al cual se está uniendo. Claro, ya no va a ser lo mismo, pero sí va a tener relación o no. Va a tener relación con las demás palabras, con el significado de la raíz o no. Sí va a tener relación, ¿ya? Sí va a tener relación. Entonces, por ejemplo, yo he tenido la raíz per. Yo le he agregado ito y he formado la palabra perrito. ¿El significado de ese nuevo término tiene relación con el significado de la raíz o no? Sí, profesora. Sí tiene relación. A ellos Sí, sí. Miss. Yo añado nuevos términos, pero la relación va a seguir compartiendo, ¿no? Va a ser la base de significación. ¿De las demás?
palabras. ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Luego tengo los morfemas derivativos. Los derivativos van a ser aquellos que añaden alguna característica al significado del lexema, ¿ya? Y suelen estar más cerca de la raíz que los morfemas flexivos, ¿sí? Estos, dice, pueden clasificarse en prefijos cuando se colocan delante del lexema y sufijos cuando van detrás del lexema o interfijos que no tienen un sentido semántico, ¿ya? Mientras que los morfemas flexivos van a indicar el género, el número y persona de la palabra, ¿ya? Son la terminación, mejor dicho. Y como bien dice, no están cerca de quién, de la raíz, ¿ya? Tengo los diferentes afijos, ¿no? Que son los prefijos y los sufijos. ¿Qué son los prefijos? Como su nombre en el mismo nos lo indica, prefijos viene de pre, que es un fonema que antecede a una palabra para modificar su sentido gramatical. Esto va a servir justamente para qué? Para ayudar a formar nuevas palabras, ¿no? Y son los elementos que se colocan antes de la raíz y que le añaden significación, ¿ya? Por ejemplo, tengo aquí una gran variedad de prefijos. Tengo el prefijo in, el prefijo inter, entre. Cada uno de ellos tiene significado propio. Ustedes dirán, pero ¿cómo van a tener significado si yo en una oración de forma independiente no las puedo usar? Claro, no las podemos usar, pero sí tienen significado, el cual ayuda a complementar una palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo le agrego a una raíz el prefijo in, ya sé automáticamente yo de que esa palabra va a ser negación o privación de algo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la palabra infeliz o tengo la palabra feliz, que es la raíz. Si yo le agrego el término in, ¿qué significará? Infeliz. No, pero ¿qué significado? Ya sabemos que feliz, ¿qué es? Una persona alegre, un estado de ánimo coherente, estable. Pero si yo le agrego el prefijo in, se forma la palabra infeliz. Ajá, una palabra negativa. ¿Seguirá siendo el mismo significado o cambia? No, sería como una palabra negativa, algo así. Exacto, lo antónimo de feliz. Entonces, ¿es importante conocer el significado de los prefijos? Sí, Sí, Miss. Miss. Sí, es importante entonces, ¿no? Luego tengo el prefijo inter o inter. Inter en medio de o durante, por ejemplo, ¿no? Y entrever, interceder, interludio, interruptor, ¿no? Por ejemplo, interceder, ¿qué significará? Primero, ¿qué es ceder, por ejemplo? Ceder es como facilitar, aprobar algo. Facilitar, claro, darle la razón a algo o a alguien, ¿cierto? Y si yo digo interceder, Es como Hablar por oponerse. una persona. Oye, ¿no? ver por otra persona, Hablar por otra persona, ya, que se O es como interceder, que oponerse, Miss. Interceder. claro, en medio de, interceder es colocarse en medio de alguna situación, ¿cierto? Sí, Miss. interrumpir. Muy bien. Luego tengo el prefijo o u o, por ejemplo, ¿no? Que significan delante de o por causa de o contra, oblación, objetar, obvio o caso.
o obstruir, ¿no? Luego tengo el prefijo post, que significa después, ¿no? Como posponer, posterior, póstumo, ¿no? Y antes, prioridad o antelación. Por ejemplo, preclaro, preceder, preludio, premonición, preocupación, premisa, ¿no? Préter, por ejemplo, más allá o fuera de, pretérito, pro en vez de, en lugar de, delante de, proceder, pronombre, proponer, promover, profesor, proteger, ¿cierto? Sí, Miss. Entonces, ayuda para poder conocer el significado de una palabra, el conocer el significado de un prefijo o de un sufijo. Sí, Miss. Sí, ¿cierto? Entonces, es importante conocer ello. ¿Ya, chicos? Es importante. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué son los prefijos? Son palabras que van al inicio. ¿Ya? Esos son los prefijos. Ahora, vamos a hablar de los sufijos, ¿no? Porque hay palabras que se han ido formando, pero con palabras que aparezcan después de la raíz. Y a las palabras que aparecen después de la raíz se les conoce como sufijos, ¿ya? Son los famosos sufijos. Los sufijos son palabras que aparecen después de la raíz y que también van a tener significado, ¿no? Significado individual. Y se van a complementar con el de la raíz. ¿Sí? A ver. Entonces, los sufijos van a ser palabras que se forman a partir, dice, de un morfema que sucede o radica, ¿no? Asimismo, modifican el significado y principalmente alteran la clase gramatical, ¿no? Si está en singular, si está en plural, lo modifican, ¿no? Y acá tenemos una gran variedad de sufijos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo el sufijo aco o aca, ¿no? Por ejemplo, que si yo le agrego a una palabra el sufijo aco, va a denotar valor, ¿no? Va a tener un valor despectivo. Por ejemplo, yo tengo la raíz libro. Yo tengo la raíz libro, por ejemplo, y le agrego aco. ¿Qué palabra formaría? Libraco, Miss. ¿Qué palabra formaré si yo le agrego al libro aco? Libraco, Miss. Formaré libraco. ¿Y qué significado tendrá la palabra libraco? Significa valor despectivo, Miss. Ya, por eso, ¿qué significará? Como decir es un libro cualquiera, ¿sí? Un libro cualquiera, un libro viejo, un libro maltratado, ¿cierto? Sí, Miss. Este sería libraco. O por ejemplo, cuando digo pajarraco. Pajarraco, ¿a qué me referiré? A un pájaro, Miss. Ya, a un Un pájaro. pájaro feo, un pájaro así, como despectivamente, Miss. Un pájaro viejo. ¿A cualquier pájaro será? No, Miss. ¿Qué tipo de pájaro será? Pájaro pequeño. ¿Pájaro pequeño? Para que sea pájaro pequeño tendría que decir pajarito. Un pájaro Pájaro grande. feo, Miss.
¿Cómo? Pájaro feo. Feo, pájaro. Un pájaro feo, un pájaro sucio, maltratado. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cómo yo determino ese significado? Porque me dice que si yo le agrego el sufijo aco a las palabras, esta va a poseer el significado de ¿qué? De un valor de Despectivo. Desvalorizado. Exacto. ¿Ya? Lo mismo que ha sucedido con los prefijos, ¿no? Hemos visto que si yo le añado un prefijo, ¿sí? Estas van a acceder al significado de los prefijos, ¿no? Que se les vaya a añadir. ¿Ya? A ello nos vamos a referir. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Luego tengo hable, ible, asio, hada, aso, ¿no? Ansia, por ejemplo, ano, ana, ario, habilidad, dero, odor, odar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le agrego un prefijo hable o ible a una raíz, va a significar digno de o que se puede, ¿no? Miss, ¿está ahí? Miss, no se escucha su audio. Tengo hable, por ejemplo, y si yo le agrego el sufijo hable a una raíz, va a ser aquel que digno de o que se puede, ¿no? Por ejemplo, probable. ¿Qué significa probable? ¿Qué significado tiene probable? Como que se puede hacer, o sea, más adelante, algo así. Claro, que se va a poder lograr realizar algo, ¿cierto? ¿Ya? O, por ejemplo, aso, ¿no? O hada, es golpe dado con algo. Por ejemplo, te voy a dar un manazo, por ejemplo. Cuando yo digo te voy a dar un manazo, ¿qué significa? Probable. No sé. Voy a, ¿El golpe con qué va a ser? ¿O con qué se va a realizar? Con ¿Con la qué se va a mano. realizar? Con la mano. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Golpe dado con algo cierto. O, por ejemplo, puñetazo. ¿Será con el puño? ¿Cierto o no? sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, esos son los sufijos, ¿ya? Le pueden tomar captura para que tengan en cuenta, ¿sí? A estos sufijos y así puedan formar las palabras, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo es ese proceso y qué tipos de formación de palabras tenemos, ¿ya? Por ejemplo, hemos dicho que se le conoce como palabra primitiva o raíz a las palabras que no derivan de ninguna otra, ¿cierto?
Y son palabras derivadas aquellas que han sido formadas añadiéndoles un sufijo o un prefijo. Ya, acá tenemos más sufijos. Sí, vamos a ver un pequeño video para que ustedes puedan entender. Sí, atentos, por favor. En Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a la web que te la dejo en la descripción de este vídeo. El tema de hoy lo vamos a llamar morfología o estructura de la palabra. Poned atención que empezamos. Principalmente en una palabra podemos distinguir el lexema o raíz y los morfemas. Lo llamamos raíz cuando hablamos del verbo y lexema cuando hablamos de otra categoría gramatical. ¿Y qué es el lexema o raíz? Es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Vamos a ver, tenemos el ejemplo de zapato. ¿Cómo sacar el lexema? Pues ponemos derivadas, zapatería, zapatero, y aquellas letras que se repiten es el lexema. Zapat, zapat, zapat. El lexema de zapato, zapat. Encontramos lexemas independientes cuando va solo, sin ir acompañado de un morfema, y lexema dependiente cuando va acompañado de uno o más morfemas. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra árbol. Derivadas, arboleda, arbolillo. El lexema, por tanto, son las letras que se repiten. Árbol, árbol, árbol. Es un lexema independiente porque la palabra árbol no va acompañado de ningún otro morfema. Otro ejemplo, tenemos perro. Derivada, perrería, perrera. El lexema, las letras que se repiten. Per, con 2 R's. Perro sí que es un lexema dependiente porque el lexema va acompañado de un morfema. En este caso, la O. Vayamos a ver ahora los morfemas. Es la parte de la palabra que varía. Vayamos al ejemplo de antes. Zapato. Para hallar el lexema, derivadas. Zapatería, zapatero. Letras que se repiten forman el lexema. Zapat, zapat, zapat. Pues el resto son los morfemas. O, hería, eres. Hay 2 tipos de morfemas. Tenemos los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos indican el género masculino o femenino, el número singular o plural y en el caso del verbo, además, la persona, el tiempo y el modo. Un ejemplo. Tenemos la palabra niño. Buscamos derivadas. Niñera, niñato. Letras que se repiten y forman el lexema. Niñe, niñ y niñ. Esa O de niño, por lo tanto, es un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque no es ni niña, ni niños, ni niñas. Nos indica que es masculino y además singular. Otro ejemplo. Vayamos ahora con un verbo. Tenemos el verbo corría. Para conocer la raíz de los verbos, tenemos un sistema muy sencillo. Buscamos el infinitivo, que en este caso es correr. Quitamos la terminación ar, ir. En este caso, la e. Pues lo que nos queda es la raíz. Cor es la raíz del verbo. Y por lo tanto, ia es el morfema flexivo, que nos indica la persona, el tiempo y el modo. Y en los verbos también nos podemos encontrar algo que llamamos vocal temática, que corresponde a las conjugaciones ar, er, ir. Y son los residuos de quitar la R. Por lo tanto, son la A, la E y la I. Un ejemplo, cantábamos. Su infinitivo es cantar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz, que es cant. Cant, por tanto, es la raíz. A, como viene del verbo cantar, es nuestra vocal temática. Si lo pasamos a primera persona, sería cantaba, con lo cual la terminación va es un morfema flexivo que nos indica tiempo, aspecto y modo. Y por último, mos proviene de un morfema flexivo que nos indica el número y la persona. Nosotros cantábamos primera persona del plural. También cabe decir que las vocales temáticas pueden aparecer en adjetivos o sustantivos que provienen de un verbo, como por ejemplo actuación.
que proviene del verbo actuar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz. De esta manera podemos decir que fión es un morfema derivativo sufijo, que veremos más adelante, como otros que pueden ser aceleración, agitación. Y la que nos queda es la vocal temática, como hemos dicho antes, un residuo del infinitivo actuar. Y pasemos a los morfemas derivativos, que permiten formar palabras derivadas a partir de una palabra primitiva. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra zapatería. Buscamos palabras derivadas para obtener su lexema. Zapatero y zapato. Por lo tanto, zapat sería el lexema. Ería sería nuestro morfema derivativo. ¿Por qué? Porque existen otras palabras con ese mismo morfema derivativo, como puede ser carnicería, peluquería o panadería. Hería, hería, hería. Aquellos morfemas que se encuentran detrás de nuestro lexema se llaman sufijos. Veamos ahora otro ejemplo. Submarino. Buscamos palabras derivadas de submarino, como marinero o mar. Por lo tanto, mar es nuestro lexema. Sub es un morfema derivativo, ya que podemos encontrar otras palabras con sub, como subacuático, subterráneo o subatómico. Sub, sub y sub. Aquellos morfemas derivativos que se encuentran delante de nuestro lexema se llaman prefijos. Vayamos a ver ahora los tipos de palabras. Encontramos palabras simples. Se encuentran formadas por un lexema más un morfema flexivo. Las palabras derivadas se encuentran formadas por un morfema derivativo más un lexema o un lexema más un morfema derivativo. O un morfema derivativo más un lexema más un morfema derivativo. Normalmente suelen ser antónimos. Veremos ejemplos más adelante. También tenemos la compuesta, que está formada por un lexema más un lexema. Muy fáciles de ver. Y las parasintéticas, que son lexema más morfema derivativo o morfema derivativo más lexema más morfema derivativo. Suelen ser verbos. ¿Cómo distinguir entre derivadas de este tipo y parasintéticas de este tipo? Vamos a ver un pequeño truco. Tenemos las palabras desesperación e infidelidad. Las separamos ya por morfemas y lexemas. Ambas cumplen que están formadas por un morfema derivativo más un lexema más otro morfema derivativo. ¿Y cómo sabemos si es derivada o parasintética? En primer lugar, quitamos el morfema derivativo sufijo. Acción. Nos queda desespera. Esta palabra tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo, des. Y nos queda esperación. Con lo cual, no tiene sentido. Esperación es una parasintética. Vamos a ver la siguiente. Quitamos el morfema derivativo sufijo ida. Y nos queda infeliz. Infeliz tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo. Y nos queda felicidad, que también tiene sentido. Por lo tanto, nos queda una derivada. La diferencia en la parasintética, si eliminamos uno de los dos morfemas, la palabra no tiene sentido. En la derivada, sí. Veamos ahora algunos ejemplos. En primer lugar, alumnos. Ponemos derivadas. Alumnado. Lexema, alum. Alum, por tanto, es nuestro lexema. Fijaros que tenemos otras palabras como alumna, alumno o alumna. Por lo tanto, esa O nos indica que es de género masculino. La O es un morfema dependiente flexivo de género masculino. Y la S nos indica que es plural, por lo tanto, es un morfema dependiente flexivo de número plural. Como sigue la forma lexema más morfema flexivo, es una palabra simple. Otro ejemplo, anticiclón. Tenemos ciclón o ciclones. Por lo tanto, nuestro lexema es ciclón. Ciclón, lexema. Anti aparecen otras palabras como antiarrugas, anticuerpos, anticonceptivo, con lo cual ya sabemos que es un prefijo. Anti es un morfema dependiente derivativo prefijo.
Sigue, por lo tanto, la estructura de morfema derivativo más lexema es una derivada. Otra palabra, grandote. Buscamos derivadas. Grande, grandioso, agrandar. Por lo tanto, el lexema es grand. Lo ponemos. Grand, lexema. Otras palabras son camarote, capote, islote, monigote. Todas terminan en ote. Por lo tanto, ote es nuestro sufijo. Ote es un morfema dependiente derivativo sufijo. Sigue la forma lexema más morfema derivativo, por lo tanto, es derivada. Vayamos a otra palabra. Inestabilidad. Buscamos derivadas. Estable, establecido. Nuestro lexema es stab. Stab, lexema. In, encontramos otras palabras con in, como injugable, increíble, etc. Por lo tanto, es nuestro prefijo. In, morfema dependiente, derivativo, prefijo. Y por último, ilidad. Encontramos otras palabras con ilidad, como jugabilidad, credibilidad, etc. Ilidad, por tanto, es nuestro morfema dependiente, derivativo, sufijo. Espero que os vaya quedando claro. Si quitamos ilidad, nos queda inestable. ¿Tiene sentido? Y si quitamos in, nos queda estabilidad. ¿Tiene sentido? Por lo tanto, sigue la forma de morfema derivativo más lexema más morfema derivativo y encima tienen sentido cuando quitamos el prefijo o el sufijo. Es una palabra derivada. Otra más, baloncesto. Baloncesto está formada por la palabra balón y por la palabra cesto. Por lo tanto, balón es un lexema y cesto es otro lexema. Balón, lexema y cesto, lexema. Lexema más lexema. A ver si os acordáis qué es. De las fáciles, lexema más lexema es una palabra compuesta. Vayamos a por otra. Picapedrero. Picapedrero. Proviene de la palabra compuesta picapiedra. Picapiedra viene pica, que es ya un lexema en sí, y de la palabra piedra. Pero aquí no nos aparece piedra, nos aparece pedrero. Derivadas de piedra, pedrada, apedrear, etc. Por lo tanto, ped es nuestro lexema. ¿Hiero qué será? Pues encontramos otras palabras con ero, como carpintero, fontanero, panadero. Sí, es un sufijo. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque picapedrero, la O nos indica que es masculino singular. Si no sería picapedrera, picapedreros, picapedreras. Por lo tanto, el sufijo es únicamente en. Es un morfema dependiente derivativo sufijo. La O nos está indicando el género y el número, es decir, masculino singular, morfema dependiente flexivo de género. Sigue el esquema del lexema más morfema derivativo, es una parasintética. Y vayamos al último ejemplo. Envejecer. Otras palabras podrían ser viejo, vejez, viejales. Por lo tanto, vej es nuestro lexema. ¿En qué será? Pues encontramos otras palabras con en, como enviudar, enmudecer, etc. En es nuestro morfema dependiente derivativo prefijo. ¿Y ecer qué será? Pues encontramos otras palabras con ecer, como entristecer, amanecer. Por lo tanto, ecer es nuestro morfema dependiente derivativo sufijo. Si le quito el en, me queda vejecer. No tiene ningún tipo de sentido, por lo cual ya no puede ser una derivada. Tiene que ser una parasintética. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Os voy a dejar una lista con prefijos y sufijos, por si tenéis alguna duda, en la descripción de este vídeo, además de ejercicios resueltos. Espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis apoyarme uniéndote al canal en Patreon y echa un vistazo a nuestra página web que se actualiza cada día. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. Muy bien, ¿se entendió mejor, chicos? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces Sí. vemos que cada palabra o hay 3 tipos de formación de palabras.
sabemos que cuando yo voy a formar una palabra añadiéndoles prefijos y sufijos, ¿cómo se le va a denominar? ¿O cómo se le denomina? Lo dijo en el video, chicos. ¿Cómo se denomina a la formación de la palabra añadiéndoles prefijos y sufijos? Tiene un nombre, ¿cómo se le denomina? Morfema, profesora. Mis lexemas. ¿Cómo se le denomina? Se le denomina Morfema. derivación. Son palabras derivadas. ¿Ya? Ahora, y si yo uno dos raíces, por ejemplo, al inicio, yo formé o yo junté boca más calle. Boca más calle son raíces, ¿cierto o no? Sí, Miss. Son raíces. Entonces, si yo uno dos raíces, ¿cómo se le denomina la formación de palabra? ¿Simples? ¿Simples, Miss? ¿Cómo se le denomina cuando yo formo una palabra uniendo dos raíces? ¿Tiene un nombre o no? Chicos, Lexemas. no es lexema. ¿Cómo se le denomina cuando yo formo una palabra uniendo dos raíces? Lo acabamos de ver en el video, chicos. ¿Compuestas, Miss? Compuesta, exacto. Es una palabra compuesta, ¿verdad? Y si yo uno tanto la derivación y la composición, ¿cómo se le denomina? Sintética. Parasintética. ¿Ya? Esto es importante, chicos, que ustedes repasen ello, ¿ya? Porque cada formación de palabra tiene su característica. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Dudas, consultas referente al tema? Todo claro. Sí, Miss. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Ya que todo ha quedado claro, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Gracias, Gracias, Miss. Miss.